Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí una vez más. La energía que transmiten siempre me inspira y me motiva a seguir creando contenido que sé que disfrutan. Hoy, como ya pudieron ver en la intro, les traigo algo que me emociona particularmente, algo que me hace vibrar y que estoy seguro que a muchos de ustedes también les encantará. Vamos a planificar la escapada romántica perfecta. Y cuando digo perfecta, no me refiero a esa escapada prefabricada de catálogo, no, hablo de una experiencia que toque el alma, que reavive la llama, que los deje con recuerdos imborrables y con el corazón lleno de felicidad. Sabemos que la rutina, el trabajo y el estrés del día a día pueden a veces apagar un poco esa chispa tan importante en una relación. Por eso es fundamental darnos esos momentos para reconectar, para mirarnos a los ojos y recordarnos lo mucho que nos amamos. Y qué mejor manera de hacerlo que a través de una escapada romántica planeada con mimo y dedicación. Este no es un vídeo más de ideas para una escapada. Este es un manual, una guía, una hoja de ruta para que juntos, paso a paso, construyamos ese fin de semana que se convertirá en el guión de nuestra propia película de amor. Si están listos para embarcarse en esta aventura conmigo, si están buscando ese empujón para sorprender a su pareja o simplemente si quieren darse un capricho de lujo y aventura, este es su vídeo. Así que ya saben, si aún no forman parte de esta maravillosa comunidad, este es el momento ideal para unirse. El botón rojo de suscripción está ahí, esperándolos, y la campanita les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo. No se pierdan ni un solo detalle de esta aventura. Y ahora sí, sin más dilación, comencemos esta aventura romántica que les dejará sin aliento. Vamos a sumergirnos en el corazón de esta escapada, el destino. Y aquí es donde realmente podemos empezar a marcar la diferencia. Olvidémonos al menos por este fin de semana, de las típicas escapadas a la ciudad, de los hoteles impersonales y de los lugares que todos visitan. Vamos a ser originales. Vamos a buscar un lugar que inspire magia, que nos transporte a otro mundo y que nos permita desconectar por completo del ajetreo de la vida cotidiana. ¿Han pensado alguna vez en una cabaña de madera enclavada en el corazón de un bosque frondoso? Imaginen despertar con el suave canto de los pájaros, respirar el aire puro y fresco de la mañana y disfrutar de la tranquilidad absoluta que solo la naturaleza puede brindar. Podrían hacer senderismo por caminos escondidos, descubrir cascadas cristalinas o simplemente sentarse junto al fuego a charlar y a disfrutar de la compañía del otro. Pero quizás su corazón anhela la inmensidad del mar. Entonces, ¿qué tal una villa con vistas panorámicas al océano, donde puedan contemplar los atardeceres de ensueño, escuchar el relajante murmullo de las olas y sentir la brisa marina en su rostro? Podrían pasear por la playa tomados de la mano, disfrutar de una cena romántica con los pies en la arena o simplemente tumbarse en una hamaca a leer un libro y a contemplar el horizonte. La clave aquí es elegir un lugar que inspire romanticismo, un lugar que los invite a desconectar del estrés diario y a conectar con su pareja a un nivel más profundo. Podría ser también un viñedo en la Toscana, con sus colinas onduladas y sus pueblos medievales, o una casa rural en las montañas con su encanto rústico y su aire puro. La idea es encontrar ese lugar que resuene con ustedes, ese lugar que les haga sentir que están viviendo una experiencia única e inolvidable. Les animo a explorar, a investigar y a dejar volar su imaginación para encontrar ese rincón mágico que los está esperando. No se limiten a lo convencional, atrévanse a soñar y a crear su propia aventura. Recuerden que el destino es solo el punto de partida, es el lienzo en el que pintaremos nuestra obra maestra romántica. Pero claro, el destino por sí solo no hace la escapada. Una vez que tenemos ese escenario de ensueño, toca pensar en los detalles, en esos pequeños matices que harán que este fin de semana sea realmente mágico e inolvidable. Aquí es donde entra en juego la planificación, y no se asusten por esta palabra. La planificación, lejos de ser una tarea aburrida y tediosa, es la herramienta que nos permite crear una experiencia a medida, una experiencia que se adapte a nuestros gustos y a los de nuestra pareja. Es la oportunidad de personalizar cada detalle para que esta escapada sea una extensión de su amor. Vamos a ver cómo hacerlo. Primero vamos a hablar de las actividades. ¿Qué les gustaría hacer juntos? ¿Son de los que prefieren la adrenalina y la aventura al aire libre o se decantan más por el relax y la tranquilidad? ¿Quizás una combinación de ambos? Si la aventura es su plato fuerte, podrían planear una ruta de senderismo por montañas majestuosas, donde puedan disfrutar de paisajes espectaculares y respirar aire puro.
Tal una sesión de kayak en un lago cristalino, donde puedan remar juntos y conectar con la naturaleza. Incluso podrían considerar un paseo a caballo al atardecer, una experiencia romántica y emocionante que los dejará sin aliento. La naturaleza está llena de opciones para los más aventureros. Pero si por el contrario prefieren un ritmo más pausado y relajante, también hay muchas opciones. Podrían buscar un hotel con spa y disfrutar de masajes relajantes, saunas y baños termales. Imaginen sumergirse en aguas cálidas y aromáticas, dejando que el estrés se diluya y que la tensión desaparezca. También podrían disfrutar de una clase de yoga o de meditación en pareja, una forma perfecta de conectar a un nivel más profundo y de encontrar la paz interior. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de las cenas románticas. Aquí es donde podemos realmente dejar volar nuestra imaginación y crear momentos mágicos e inolvidables. Podrían disfrutar de una cena a la luz de las velas en un restaurante con vistas panorámicas, donde puedan degustar platos deliciosos y brindar por su amor. O quizás prefieran un picnic gourmet en un prado rodeado de flores, donde puedan disfrutar de la tranquilidad de la naturaleza y de la compañía del otro. Y lo mejor de todo es que pueden personalizar estas actividades para que se adapten a sus gustos y a sus intereses. No hay reglas, solo la guía de su propio corazón. Pero una escapada romántica no se trata solo de las actividades, también se trata de esos pequeños detalles que hacen que la experiencia sea aún más especial, de esos toques personales que transforman un viaje en una vivencia inolvidable. Y aquí es donde podemos poner en práctica nuestras habilidades de anfitriones, creando un ambiente acogedor y romántico en cada rincón. Vamos a empezar por el alojamiento. No importa si es una cabaña rústica, una villa de lujo o un hotel boutique, lo importante es que esté decorado con mimo y atención al detalle. Podemos añadir algunos toques personales, como flores frescas que llenen el espacio con su fragancia, velas aromáticas que creen una atmósfera cálida y relajante, fotos de pareja que les recuerden sus momentos más felices, o incluso una botella de champán para celebrar su escapada. También podemos preparar una playlist con sus canciones favoritas y tenerla lista para cuando lleguen al alojamiento. La música tiene el poder de transportarnos a momentos especiales y de crear una atmósfera mágica y romántica. Un simple gesto como tener vuestras canciones listas puede hacer que el ambiente sea mucho más personal y significativo. Y hablando de detalles, no podemos olvidarnos de los regalos. Un pequeño detalle, un regalo inesperado, puede marcar la diferencia y hacer que su pareja se sienta aún más especial y amada. No tiene que ser algo caro, puede ser un libro de su autor favorito, una joya que siempre ha querido, una caja de bombones gourmet, una entrada para un concierto o incluso una carta escrita a mano expresándole todo tu amor. Lo importante es que el regalo sea sincero y que demuestre que te has tomado el tiempo de pensar en lo que realmente le gustaría, que es un reflejo de tu conocimiento y cariño hacia ella o él. Estos pequeños gestos son los que convierten una escapada normal en una experiencia inolvidable. Y ahora, vamos a abordar la parte práctica de todo esto, la organización. Sé que puede sonar un poco aburrido, pero créanme que una buena organización es clave para evitar estrés y disfrutar al máximo de nuestra escapada. Es como tener un mapa que nos guíe por el camino, asegurándonos de que todo esté en su lugar y de que no nos perdamos en el proceso. Lo primero y más importante es reservar el alojamiento y las actividades con antelación. De esta manera, nos aseguramos de tener disponibilidad y de poder elegir las opciones que más nos gusten y que mejor se adapten a nuestros deseos. También es fundamental planificar el transporte, ya sea en coche, en tren o en avión. Si van en coche, asegúrense de tener la ruta planificada y de que el coche esté en perfectas condiciones. Si viajan en tren o en avión, asegúrense de tener los billetes comprados con tiempo y de tener todo listo para el viaje. Y no se olviden de llevar consigo una lista de las cosas que necesitarán. Una lista detallada les permitirá asegurarse de no olvidar nada importante. Incluyan ropa adecuada para el clima, calzado cómodo para caminar, productos de higiene personal, sus regalos sorpresa y cualquier otra cosa que consideren necesaria. Y sobre todo, no se agobien, la organización no tiene que ser una carga. Lo importante es que les permita relajarse y disfrutar de la experiencia sin preocupaciones. La organización es su aliada para que puedan disfrutar plenamente de la magia de la escapada. Y para hacer la organización aún más fácil, pueden utilizar herramientas digitales como aplicaciones de mapas, de planificación de viajes, de listas de tareas y de búsqueda de actividades. Estas herramientas les ayudan
Darán a tener todo bajo control y a que no se les escape ningún detalle. Y ahora vamos a lo que realmente nos interesa, cómo crear esa chispa romántica, cómo encender de nuevo la llama del amor. Porque no basta con estar en un lugar bonito y hacer actividades juntos, también es fundamental conectar a un nivel más profundo, abrir nuestros corazones y compartir nuestras emociones. Y aquí la comunicación es clave. Hablen con su pareja, pregúntenle qué es lo que más le gustaría hacer, qué le hace sentir especial, qué espera de esta escapada. Escúchenle con atención, valoren sus opiniones y háganle sentir que sus deseos son importantes para ustedes. Demuestren interés genuino por sus necesidades y deseos. También es muy importante dedicar tiempo a la intimidad. Desconéctense de los dispositivos electrónicos, olvídense del estrés del trabajo y céntrense en disfrutar de la compañía de su pareja. Conversen, rían, abrácense, bésense y dejen que la magia fluya. No tengan miedo de mostrar sus sentimientos y de expresar su amor. Y recuerden que los pequeños gestos son los que marcan la diferencia. Un mensaje de buenos días con una nota cariñosa, una caricia inesperada, una mirada cómplice, un abrazo sincero. Estos pequeños detalles son los que hacen que una escapada romántica sea realmente inolvidable. Estos gestos son los que construyen la magia y la cercanía entre ambos. Y por supuesto, no se olviden de capturar esos momentos especiales. Hagan fotos y vídeos para guardar esos recuerdos para siempre, pero no se obsesionen con las fotos, lo más importante es disfrutar del momento y vivir la experiencia al máximo. No se trata de crear el álbum de fotos perfecto, sino de vivir y disfrutar cada instante. Y hablando de momentos especiales, quiero compartir algunas ideas más para hacer esta escapada aún más romántica. ¿Qué tal un desayuno en la cama con un buen café y unas tostadas recién hechas? Imaginen despertar con el aroma del café, disfrutar de un desayuno tranquilo y conversar sobre sus sueños y proyectos. O quizás prefieran un baño relajante con sales y aceites esenciales, creando un ambiente tranquilo con velas y música suave, y disfrutar de este momento de desconexión total. También pueden organizar una noche de juegos y risas, sacar esos juegos de mesa que tenían guardados, o incluso inventar sus propios juegos. Lo importante es pasar un rato divertido juntos y recordar momentos de la infancia. No subestimen el poder de las risas compartidas y los juegos en pareja, puede ser una actividad sorprendentemente gratificante. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de los bailes. Suban el volumen de su canción favorita y bailen como si nadie les estuviera viendo. Dejen que la música les invada y disfruten de este momento de conexión total. El baile es una forma maravillosa de conectar a nivel físico y emocional. Y si se atreven, pueden incluso escribir un poema o una carta de amor. Las palabras tienen un poder increíble, y pueden transmitir emociones que a veces nos cuesta expresar de otra manera. Una carta sincera o un poema escrito con amor puede convertirse en un recuerdo muy valioso. Ahora vamos a hablar un poco de los posibles imprevistos. Porque, seamos sinceros, no siempre todo sale como lo hemos planeado. Puede que haga mal tiempo, que se nos pierda el equipaje o que nos encontremos con algún problema inesperado. Lo importante es no perder la calma y ser flexible. Si el tiempo no acompaña, pueden cambiar sus planes y buscar actividades alternativas. Quizás puedan disfrutar de una tarde de cine en el hotel, leer un libro junto a la chimenea o jugar a juegos de mesa. Y si surge algún problema inesperado, traten de resolverlo juntos, trabajando en equipo y buscando soluciones creativas. La capacidad de adaptación es clave para superar cualquier obstáculo. Lo importante es mantener una actitud positiva y no dejar que los imprevistos arruinen su escapada. Y si algo sale mal, no se castiguen, aprendan de la experiencia y utilícenla para mejorar en el futuro. Recuerden que los imprevistos son parte de la vida, lo importante es cómo los afrontamos. Y ahora, para terminar esta parte del vídeo, quiero darles algunos consejos para que esta escapada sea aún más inolvidable. Primero, desconéctense de las redes sociales. Dejen el móvil a un lado y céntrense en disfrutar del momento presente. No se preocupen por lo que hacen los demás, céntrense en ustedes y en su pareja. Segundo, sean espontáneos. No se ciñan a un plan estricto, dejen espacio para la improvisación y déjense sorprender por lo que la vida les depare. Tercero, disfruten de la compañía de su pareja. Dediquen tiempo a conversar, a reír, a abrazarse y a conectar a un nivel más profundo. Y por último, no tengan miedo de ser ustedes mismos.
Muestren su lado más vulnerable, su lado más divertido y su lado más cariñoso. La autenticidad es la clave de toda relación duradera. Permítense ser ustedes mismos sin máscaras ni pretensiones, la autenticidad es la base del amor verdadero. Y ahora sí, llegamos al final de esta maravillosa aventura romántica. Espero que este vídeo los haya inspirado y les haya dado ideas para planificar una escapada inolvidable. Recuerden que lo más importante no es el destino, ni las actividades ni los regalos, sino la conexión que comparten con su pareja, la complicidad y el amor que se profesan. Así que dejen volar su imaginación, pongan en práctica sus habilidades de anfitriones y creen una experiencia que los deje sin aliento y con el corazón lleno de amor. Y si han llegado hasta aquí, les doy las gracias de corazón por dedicarme su tiempo y por formar parte de esta hermosa comunidad. Ha sido un placer compartir esta aventura romántica con todos ustedes. No olviden que si les ha gustado este vídeo, pueden dejar un comentario abajo y contarme qué les ha parecido, qué ideas les han gustado más, qué experiencias han vivido ustedes en sus propias escapadas románticas, o cualquier otra cosa que quieran compartir conmigo. Me encanta leerlos y conocer sus opiniones. Y no olviden que si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón rojo, activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo y únanse a esta gran familia de soñadores y viajeros. Y por supuesto denle un buen like a este vídeo si les ha gustado, compártanlo con sus amigos y familiares y ayúdenme a llegar a más personas. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima aventura. Los espero en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.